Andamos todo bien entonces, ¿eh? Bien. Eh, fíjense en el Classroom. Yo les he incorporado, a ver si puedo compartir pantalla. A ver. Bien. A ver. ¿Pueden ver la pantalla con el Classroom del curso? Bien. Sí, profe. Fíjense, en el primero le coloqué el programa, cronograma y calendario académico, como habíamos dicho en la clase anterior. Libros electrónicos. Ahí les he colocado el PIRS, séptima edición, que es el 2020, que está muy bueno. Me lo compartió Leo. Tiene el 2014 ahí y el 2020 aquí. Están en inglés. ¿Cómo andan ustedes en inglés? ¿Ah? Cuesta, profe. Muy lento. Sí, ya me imaginaba. Lento, pero va. Bueno, está muy bien, está muy Bien. bien. Así debe ser. Así debe ser. Aparte, otro cambio que hice en el Classroom, voy a ver si hay alguien más. Otro cambio que hay en el Classroom. Hola Leo, estoy grabando también, ¿sabes? Otro cambio que hay en el Classroom, en la clase número 1, hay una guía de estudio. Esa guía de estudio les va a servir a ustedes para los parciales y también para los trabajos prácticos. Es una guía como para guiar el aprendizaje nada más. ¿Ah? A ver, ahí está. ¿La ven? Ahí tienen una guía con preguntas referidas a lo que hemos ido viendo en la primera presentación, la clase 1. ¿Ah? Hay varias preguntas. Vayan tratándola de responder, y si no la pueden responder, después durante las clases de consulta e integración de los bloques, vamos a irlas discutiendo. Pero es mejor que lo vayan mirando y refrescando los conocimientos con esa guía. Bien, lo mismo para la clase de hoy. También tienen la guía de estudio. Dos guías de estudio. Una guía de estudio 2A y 2B. En la 2A es para la parte A y la 2B es para la parte B de esta clase. Es genética mendeliana. A ver si lo podemos abrir. Irina. Voy a dejar de presentar un ratito para ver si puedo cambiar la presentación para la clase. Bien. Otra cosita más. En el Facebook, voy a ocultar esto, ¿eh? Sí. En el Facebook, ustedes pueden encontrar la página de Facebook para este curso llamada Biomol in Gen. Ahí pueden ustedes acceder a varios videos y novedades en el campo de la biotecnología, la biología molecular y la ingeniería genética también. Entonces, vamos a empezar entonces. Genética mendeliana o clásica la hemos dividido en dos partes, como para que sea más fácil. El día de mañana, viernes, no van a tener trabajos prácticos, vamos a continuar con esta clase. La doctora Ferrari le va a dejar una guía de trabajos prácticos que la vamos a cargar ahí donde corresponda con el número de código del curso, de la clase. Bien,
En genética mendeliana nos planteamos como objetivo entender la importancia de los experimentos de Mendel para predecir la transmisión de caracteres entre generaciones de la misma especie. Entender la nomenclatura que usó Mendel, porque él hablaba de caracteres que hoy sabemos que son genes. ¿Qué son las proporciones genotípicas y fenotípicas? ¿Para qué nos es útil el diagrama de Panet? Conocer la diferencia entre penetrancia versus expresividad, conocer las diferentes formas de interacción génica, ya sea intragénica o intergénica, entender la importancia de genes letales y genes esenciales, entender las diferentes formas de herencia ligadas al sexo, autosómica y mitocondrial, y entender en qué consiste el análisis de genealogías. Eso es lo que nos planteamos en esta unidad, que es de genética mendeliana. ¿Por qué genética mendeliana? Principalmente porque ustedes van a trabajar con organismos genéticamente modificados, los cuales van a tener que hacer cruzas, para mantener algún ratón knockout o alguna planta que esté genéticamente modificado o algún organismo, gusanos, sea lo que sea. Entonces ustedes van a tener que tener idea de los principios de Mendel, cómo se transmiten los caracteres de generación en generación. Entonces vamos a empezar con genética clásica, la teoría cromosómica de la herencia, penetrancia, expresividad, alelos múltiples, a qué se refiere, genes letales, interacción génica, la intra e intergénica, árbol genealógico, y luego, en la clase que viene, vamos a ver los patrones de herencia monogénica, que puede ser dominante o recesiva, mitocondrial y ligada al sexo, y multigénica, o poligénica también se llama. Bien, en esta primera parte de esta clase, que es la 2A, vamos a ver mendelismo, extensiones del análisis mendeliano y el árbol genealógico, que serían las genealogías. Bien, la genética. La genética es el campo de la biología que busca comprender cómo se transmiten los caracteres de generación en generación. Al hablar de caracteres, estamos hablando de genes. ¿Cómo se transmiten de generación en generación? Obviamente, un pingüino va a dar lugar a un pingüino, y en la cruza, por ejemplo, que les comentaba la clase anterior, entre un óvulo de una mujer afroamericana con un espermatozoide de un hombre afroamericano, vamos a tener un cigoto, que si ese cigoto es trasplantado o implantado en el útero de una mujer a la cual se le indujo gravidez, va a desarrollar un embrión que no va a ser blanco como la mujer, como la madre adoptiva, sino que va a ser un individuo con rasgos afroamericanos. Dentro de la genética hay muchos campos dentro de la genética. Tenemos la genética clásica, que es esto, sobre todo la genética mendeliana. Tenemos la genética molecular, que trata de explicar desde el punto de vista molecular cómo se transmiten los caracteres de generación en generación. Y hay genética funcional, la biología molecular, que también les va a permitir desde el punto de vista molecular entender todos estos aspectos de la transmisión de caracteres, y la ingeniería genética, que les va a permitir desarrollar o generar organismos genéticamente modificados. Para todo ello necesitamos conocer cómo se transmiten, luego entender el flujo, cómo es el flujo de la información génica de DNA hasta el fenotipo, y también entender lo que son las técnicas de biología molecular e ingeniería genética, que lo vamos a ir viendo en este curso. Profe, disculpe que lo moleste. Las diapositivas se ven como cortadas, o sea, no se ve como en medio de la mitad. A ver, ¿todos tienen el mismo problema? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver, Sí, profe. vamos a cambiar la calidad del video. A ver, debe haber un problema en la configuración.
A ver. Ahora, chicos, ¿se ve? Ahora parece que sí. A mí se me había. ¿Bien? Sí, Sí, ahora se ve. estaba compartiendo en una ventana, por eso. Bien, entonces Gregor Mendel se puede considerar como el padre de la genética, debido a que sus experimentos dieron la base a todo lo que hoy se conoce de genética, ¿eh? Lo mismo que Paracelsus es el padre de la toxicología, o Pasteur en la microbiología. Gregor Mendel es el padre de la genética. Obviamente que después hubieron muchos experimentos más que llevaron a la elucidación de cómo se transmiten los caracteres, ¿no? Pero bueno, Mendel fue el primero, fue un monje, ¿ah? Fíjense en el tiempo que estábamos en la República Checa, y él llevó a cabo un experimento ingenioso, porque lo hizo con arveja, cuyo nombre científico es Pisum sativum. ¿Ah? Esta plantita tiene características muy, muy particulares. La primera es que crece rápido, a razón de una generación por año. Deja muchas descendencias, muchísimas semillas, entonces en cada vaina de la arveja hay varias semillitas. Existían diferentes variedades genéticamente puras, esa fue otra ventaja más. Y también presentaban características fenotípicas fácilmente identificables. Y fíjense, en esta planta tenemos el órgano productor de polen y tenemos el oviducto, las antenas. Entonces, la planta directamente produce el polen y los granitos de polen actuarían como espermatozoides y tenemos los óvulos, que son de donde se va a desarrollar la semillita, dentro de la vaina. Esto es el fenómeno de autopolinización, pero también podía ser polinización cruzada, cortándole los estigmas, para que la planta no se autofecundara, sino que hiciera fecundación cruzada. Entonces, algunas de las características fundamentales que él fue observando fue el color de la flor. Si la flor era púrpura o era blanca, el color de la semilla era amarilla o verde. Si la semilla tenía una forma redonda o arrugada o rugosa, el color de la vaina, si era amarilla o era verde, la forma, son 7 caracteres fundamentales, que son fácilmente observables en esta planta. La forma, como dijimos, de la vaina, si las plantas eran altas o eran bajas, si la posición de la flor era axial o era terminal, o si estaba en la punta o aparecía a medio de la planta. Entonces, todas estas características que ustedes ven acá son debidas a la expresión de ciertos genes. Entonces, esas son las características que Mendel observaba. Ahora bien, cada carácter tiene dos fenotipos claramente distinguibles, como ven, color, forma, posición de las flores. Entonces, ¿a qué se debe que una semilla sea amarilla o sea verde? Que las vainas sean rugosas o lisas, que la flor esté de punto axial o terminal, que las plantas sean altas o sean bajas, y todo eso depende de este flujo de la información génica. Fíjense, la, la semilla, por ejemplo, es de color amarillo o es de color verde. Es de color amarillo, obviamente, porque hay un metabolito. Ese metabolito es un pigmento de color amarillo que le da el fenotipo de semillas de color amarillo. Ahora, ¿quién produjo ese metabolito? Fue una proteína. ¿De dónde viene esa proteína? Viene de un RNA mensajero. ¿Y de dónde viene ese RNA mensajero? Viene del genoma, de la planta. Entonces la planta tiene dos posibilidades. Una de producir el pigmento para que sean amarillas, otra de no producir el pigmento para que sean verdes. O
pongámosle, la planta es alta, ¿sí? Y hay plantas enanas. Es alta porque justamente hay una hormona que controla el crecimiento de la planta. Esa hormona es producida por una proteína. Esa proteína viene de un RNA y ese RNA viene del DNA, del genoma. ¿Mm? Entonces, que la semilla sea rugosa. Bien, es rugosa porque obviamente pierde más agua. Y es lisa porque conserva agua. Entonces, al ser rugosa, puede que se produzca una proteína, que es un canal iónico, un canal que permite la pérdida de agua, ¿m? O que concentre más sales. ¿M? Entonces, quiero que tengan en cuenta que el fenotipo es la consecuencia de la expresión de ciertos genes. ¿M? Esos genes que codifican para un fenotipo de una planta alta o una planta baja, una semilla rugosa o lisa, y así para cada uno de los aspectos fenotípicos que fue viendo Mendel durante sus experimentos. Bien, como habíamos dicho, en el genoma, es decir, recordemos un poquito de la clase anterior. En la clase anterior habíamos dicho que en una célula una célula humana, una célula humana que está en división, tenemos 46 tiras de DNA. Esas tiras de DNA, cuando la célula va a dividirse, están organizadas formando cromosomas, porque es la forma más fácil de dividir la información génica. Entonces, en cada cromosoma es una hebra de DNA asociada a histones, en el caso de células eucariotas, y en esa tira de DNA, que puede medir hasta 3 metros en los cromosomas más grandes, en esa tira puede haber miles de genes. Entonces, en este cromosoma puede haber un montón de genes. Acá tenemos los cromosomas homólogos, ¿ah? El materno y el paterno, en el cual tenemos dos formas alternativas del gen. ¿Ah? Esas dos formas alternativas del gen se llaman alelos, que puede ser para que la flor sea de color púrpura o sea blanca. En este caso, ambos alelos son iguales, por lo tanto, el color de la flor es púrpura. Ya vamos a ir profundizando sobre eso. Entonces, la unidad de herencia consiste en una secuencia de DNA. ¿Ah? En este caso es el gen, ¿ah? Que es la unidad de herencia, que consiste en una secuencia de DNA, una secuencia de nucleótidos de tipo de DNA. Bien, recuerden esto de la clase anterior, ¿a qué nos referíamos como locus? ¿Ah? Locus es lugar. Alelo serían las formas alternativas del gen presente, ¿ah? En la misma posición. ¿Ah? Habíamos dicho, por ejemplo, para el cromosoma 16, brazo petit, el brazo corto, región 12.1. En el caso del cromosoma, a ver si puedo activar el pointer. Deténganme, chicos, por ahí si no entienden algo. ¿Eh? Yo en todo caso voy a ir recalcando y remarcando las cosas como para que no nos perdamos. ¿Eh? Entonces, ese cromosoma paterno, el materno, también en la misma posición va a tener esta banda que va a codificar para el mismo carácter. Por ejemplo, color de la flor, alto de la planta, rugosidad de la semilla, color de ojos, etc. Son las formas alternativas del mismo gen. A eso se le llama alelo. ¿No? Alelo, la forma alternativa de un gen. Entonces, en este caso tenemos un par homólogo, puede ser cualquiera de los pares homólogos, el 1 al 22, y tenemos el cromosoma materno y el paterno. Para cada uno de ellos dijimos que acá tenemos los loci, ¿eh? En los cuales tenemos unas formas alternativas del gen, en el cual este gen, esta forma es dominante y esta forma es dominante. Acá tenemos otro loci, en el cual tenemos, este es recesivo, y acá tenemos un dominante y un recesivo. Entonces tenemos en este caso el genotipo para este gen A sería AA, que son homocigotos dominantes, porque ambos dominan. ¿Eh? Tenemos en este caso un homocigoto recesivo,
que puede ser para algún carácter en particular. Y aquí tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo, en estos loci. Entonces, en este caso tenemos que el genotipo va a ser heterocigoto. Entonces tenemos homocigoto dominante, cuando ambos dominan, homocigoto recesivo, cuando ambos son recesivos, y heterocigoto cuando tenemos uno de los alelos que domina sobre el otro. Es decir, que domina quiere decir que se va a expresar. Ya vamos a ver varios ejemplos de eso. Entonces el fenotipo que se va a expresar en este caso va a ser el dominante A. En este caso tenemos homocigoto recesivo, el que se va a expresar obviamente es recesivo, y en este caso que tenemos el heterocigota, quien se va a expresar es el alelo dominante. Entonces, esto es importante en el sentido de que los alelos dominantes se expresan tanto en homocigosis como en heterocigosis. Los alelos dominantes, o sea, la forma alternativa de gen que domina sobre el otro. Mientras que los alelos recesivos se expresan solamente en homocigosis. Es un concepto importante, que lo vamos a ir viendo también. Y acá tenemos, por ejemplo, el genotipo para el color de la flor en homocigosis dominante, que va a ser de color rojo, porque domina sobre el blanco. Tenemos aquí un heterocigoto, tenemos el alelo para el color rojo, o sea que se expresa el gen que codifica para una proteína que produce el pigmento de color rojo. Y otro alelo que no lo expresa. Entonces en este caso sí se va a expresar porque es el alelo dominante. Ya que tenemos el alelo recesivo que no se expresa, esa proteína que codifica para el pigmento de color rojo, por tanto, la planta va a ser de color blanco. Entonces recuerden eso, los alelos dominantes se expresan tanto en homocigosis como en heterocigosis, mientras que los alelos recesivos se expresan solamente en homocigosis. En todo ello, obviamente, el ambiente puede afectar, como vamos a ir viendo después, que el ambiente juega un rol muy importante. Ya lo vamos a ir profundizando. ¿Recuerdan ustedes, durante la meiosis, teníamos las espermatogonias, había duplicación del material genético, teníamos un alelo dominante y un alelo recesivo, se duplicaban, obviamente es exacto. Luego, durante la profase 1 había ese fenómeno que habíamos visto que es el crossing over. En este caso no hubo crossing over, justamente en este alelo, en esta región del cromosoma, mientras que en este caso sí hubo, fíjense, hubo recombinación entre este par homólogo, en el cual se transfirió un pedacito de cromosoma paterno al materno y a la inversa. Hubo recombinación homóloga, entre pares homólogos, recombinación homóloga. Entonces, luego, durante la meiosis 2, se producen los gametos. Y fíjense, algunas van a llevar este cromosoma que tiene el alelo dominante, acá, fíjense, cromosoma materno con el alelo dominante, y cromosoma materno con el alelo recesivo. Y así en cada caso, fíjense, es diferente que haya crossing over o que no haya crossing over. Bien, vamos a la primera ley de Mendel. Mendel, a partir de los experimentos, es decir, en este caso, él tuvo la posibilidad en su monasterio de cultivar estas plantas. Obviamente le llevó muchos años, y las plantas hay que tener paciencia como para ir viendo planta por planta y clasificándolas. Ahora con las herramientas bioinformáticas es mucho más fácil eso, porque podemos analizar simultáneamente un montón de datos. Por eso la importancia de la parte de omics o biología de sistemas que vamos a ver en la unidad 14. Entonces, basado en los datos estadísticos, la estadística que él hizo, él planteó varias leyes, 3 leyes en realidad. La primera ley es la ley de segregación o uniformidad de los híbridos de la primera generación. Entonces tenemos la P, es la generación parental, los padres.
F1 es la filial 1, o es decir, la primera descendencia. Y fíjense, son homogéneos fenotípicamente, porque ambos son amarillos. Entonces, esta planta que tiene de color amarillo, recuerden, el amarillo es dominante y el verde es recesivo. Entonces, el A siempre va a dominar sobre el A chiquito. Entonces, tenemos plantas amarillas, las cruzamos con plantas verdes, perdón, con plantas que producen semillas de color verde, acá es verde, no amarillo. Plantas con semillas amarillas, con una planta de semillas verdes. Para que sea verde, obviamente debe ser homocigoto recesivo, porque los caracteres recesivos, los alelos recesivos se expresan solamente en homocigosis. Entonces, cuando se producen los gametos, los alelos se segregan de forma independiente. AA, sí. También tenemos los gametos de esta planta que produce semillas de color verde. Al cruzarse, vamos a tener varias combinaciones. Vamos a tener AA también, heterocigota, y después vamos a tener, en todo caso van a ser heterocigotas. Y si están en heterocigosis, ¿cuál alelo se va a expresar? Dominante, el amarillo. Perfecto. Se va a dominar, va a expresarse el alelo dominante. Entonces, por eso se llama la ley de la segregación. Se segregan los caracteres durante la meiosis, ¿no?, para producir los gametos. Y luego hay uniformidad en los híbridos de la primera generación. Primera ley de Mendel. Acá lo tenemos un poquito más detallado. Tenemos semillas de color amarillo, semillas de color verde, plantas que producen semillas de color amarillo, plantas que producen semillas de color verde. Al fertilizarse, van a dar obviamente 100% amarillo, 100% verde. Pero cuando se cruzan estas plantas, con una que es dominante con otra recesiva, homocigoto dominante, homocigoto recesivo, vamos a tener 100% de la progenie de color amarillo. Esto es fenotípicamente, pero genotípicamente vamos a tener 100% de las plantas que son heterocigotos. Entonces, ahí lo vamos a dejar para ver en la segunda generación la otra. Bien, esa fue la primera ley de Mendel. La segunda ley de Mendel es la ley de segregación independiente de los caracteres en la segunda generación. Ya estamos hablando de la F2. Entonces, en este caso tenemos los descendientes de la F1, acá sería F1, que son heterocigotos. Cuando cruzamos nuevamente estas plantas que producen semillas de color amarillo entre sí, vemos que aparece en la descendencia un 25% con un fenotipo verde, o sea, plantas que producen semillas de color verde. Entonces, fíjense, la relación fenotípica, en este caso, sería de 25% de plantas de color verde y un 75% de plantas de color amarillo. La proporción genotípica, tendríamos 2 homocigotos dominantes, 1 heterocigoto y 1 homocigoto recesivo. Entonces esa es la segunda ley de Mendel, ley de segregación independiente de los caracteres en la segunda generación. Estamos hablando de la generación 2. Entonces fíjense, en la primera generación no aparecía ninguna planta de color verde, pero ya en la segunda generación ya aparecía un 25% de plantas de color verde. Desapareció. No es que desapareció, sino que no se expresaban porque estaban en heterocigosis. Entonces tenemos aquí la F2, fíjense, 75% de las semillas eran de color amarillo, 25% de color verde. Por ahí, disculpen que yo por ahí digo las semillas, y no, en realidad son plantas que producen semillas de color amarillo o verde. Entonces, cruzamos, tenemos en esta cruza, esto es el fenotipo. El genotipo, es decir, lo que nosotros no podemos ver a nivel genómico. El fenotipo, lo que podemos ver, el genotipo, lo que no podemos ver, y teníamos un 25%, como habías dicho, o 1 homocigoto dominante, 2 heterocigotos
y uno homocigoto recesivo. Ya en la siguiente generación ya las proporciones varían. Bien, para entender esto de las proporciones genotípicas y fenotípicas, es importante usar este cuadro o diagrama de Panet. En el cuadro de Panet, por un lado colocamos los gametos producidos por cada una de las plantas, obviamente es reproducción sexual, estamos hablando, que produce, ustedes ayúdenme con el símbolo este, es de mujeres, ¿cierto? ¿Este? ¿Es hembra? Sí, profe. Perfecto, bueno, la hembra va a producir óvulos, unos van a llevar el alelo dominante y otro el alelo recesivo. Estamos hablando de la cruza entre dos plantas heterocigotas, perdón, A grande, A chiquita. Lo mismo para la otra planta. Entonces, al segregarse los caracteres, vamos a tener en uno de los cromosomas, vamos a tener A, el alelo dominante, y en otro el alelo recesivo. Entonces, esto es un solo cromosoma y estamos hablando de un solo alelo, que se va a segregar de forma independiente durante la generación de gametos. Entonces, acá tenemos el macho. En algunos gametos va a llevar el dominante y en otros el recesivo. Al cruzarse, al fecundar este espermatozoide a este óvulo, vamos a tener este genotipo AA, lo cual va a dar plantas que producen semillas de color amarillo. Si se cruza con si se fecunda con este óvulo, vamos a tener plantas amarillas, pero son heterocigotos, lo mismo que en los otros casos, ¿no? En este caso tenemos este espermatozoide fecunda este óvulo, vamos a tener plantas que producen semillas de color verde. Entonces la proporción genotípica en este caso tenemos A, homocigoto dominante, heterocigoto, homocigoto recesivo, en relación 1, 2, 1. 1, 2, 1. La relación genotípica. Ahora, la proporción fenotípica, vamos a tener el 30%, perdón, el 75% van a ser de color verde, amarillo, y el 1% va a ser de color verde. O proporción fenotípica 3:1. Nosotros podemos expresarlo en porcentaje o proporción. Cuando uno habla de proporción es 1, 2, 1 en el caso de la proporción genotípica, y la proporción fenotípica 3:1. No quiere decir que van a producir nada más que cuatro descendientes, sino que estadísticamente la proporción al final queda 3:1 aproximadamente. Entonces, para eso es útil el diagrama de Panet, que nos permite ver la segregación de los caracteres de forma independiente, y al hacer la cruza podemos sacar cuál es la proporción genotípica y la fenotípica también, considerando cuál es el alelo dominante y cuál es el alelo recesivo. Bien, la tercera ley de Mendel. La tercera ley de Mendel es la ley de transmisión independiente de los caracteres hereditarios. En este caso ya tenemos dos fenotipos. Uno, el color de la semilla, que puede ser amarillo o verde, y la forma de la semilla. Ya consideró debe haber tenido mucho tiempo Mendel, ¿no? Entonces, consideraba dos aspectos. Por un lado, dos fenotipos, color de la semilla y forma de la semilla, ya sea lisa o rugosa. Donde el fenotipo, el alelo amarillo, es el que domina sobre el verde y el liso domina sobre el rugoso. Al formarse los gametos, durante la gametogénesis, obviamente, se cruzan esta planta con esta planta, que son amarillas y lisas, porque son los alelos dominantes, son heterocigotos para ambos caracteres, ¿no? Entonces, al producirse gametos, va a producir gametos que tengan este alelo, AR, siempre fíjense que se transmiten de forma independiente
el color de la semilla como así también la forma de la semilla. Entonces cada uno de los espermatozoides va a tener esos dos alelos segregados de forma independiente. Vamos a ver bien en el diagrama de Panett. Y lo mismo para la otra planta, para los óvulos. Entonces, cuando uno hace el diagrama de Panett para estos tipos de experimentos, vamos a tener en esta planta, en la cual tenemos planta de color amarillo, heterocigoto, liso, heterocigoto, ambos. Cuando se producen los gametos, vamos a tener gametos que tengan IR grande, color y forma de la semilla, color y forma de la semilla, IR, color y forma de la semilla, estamos hablando acá, color y forma de la semilla. Entonces se van a distribuir de forma independiente. Al hacer la cruza, vamos a tener diferentes genotipos. Amarillo, homocigoto dominante, liso, homocigoto dominante, y vamos a tener en este caso, ustedes cuando llenan este cuadrito, se van a dar cuenta de los diferentes fenotipos, genotipos que va a poder haber. Entonces, cuando vamos a ver el diagrama de Panett en este caso, vamos a tener, por un lado, óvulos, espermatozoides, y cuando se produce la cruza, vamos a tener homocigoto dominante para el color, homocigoto dominante para la forma de la semilla, en todo caso va a ser de color amarillo y lisa. Lo mismo, fíjense en las diferentes combinaciones que puede haber para cada uno de los gametos. Entonces, fíjense, en este caso tenemos cuatro diferentes fenotipos. Primero, que la planta que la descendencia sea amarilla, lisa. ¿Qué más? Que sean amarillas, rugosas. Que sean verdes, lisa y verde, rugosa. Verde. Sí, diga. Sí, no, estaba diciendo verde rugosa. Digo, cuando uno está pensando por ahí se le escapa. Bueno, entonces por eso es importante el diagrama de Panett, que nos permite, así, si tenemos otro alelo más, podemos incluirlo acá e ir viendo las diferentes combinaciones que puede haber. Entonces la proporción fenotípica en este caso sería 9, 3, 3, 1, es decir, 9 que van a manifestar, que van a exhibir los caracteres dominantes, es decir, que sea amarillo y que sean lisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 amarillos lisos. 3 que van a ser amarillos rugosos. Y 3 que van a ser amarillos, verdes liso. Y 1 que va que va a tener el fenotipo de verde y rugoso, que son los fenotipos que se exhiben en el caso de combinación de dos alelos recesivos, color verde y el rugoso. Entonces, después ustedes sáquenme la cuenta cuál va a ser la proporción genotípica en este caso. Hay varios genotipos. Primero AR, AARR, y así para cada uno de los diferentes genotipos. Bien. Esto es lo más importante en cuanto a los experimentos de Mendel. Él, por eso por eso se lo considera el padre de la genética. Él concluye que de estas tres leyes, o sea, las leyes, no hay ley que sea absoluta, siempre hay excepciones, vamos a ver que hay extensiones a los principios mendelianos, que existen factores genéticos que son heredados de una generación a otra. Estos factores, llamados alelos, se separan al formarse los gametos, como dijimos, el alelo que codifica para el color de la semilla y para la forma,
se transmiten de forma independiente en los diferentes gametos, cuando se van a formar los gametos. Cuando los gametos se unían, o sea, se fecundaban, los alelos se juntaban para producir un genotipo y el fenotipo de la descendencia. Obviamente, lo que se manifiesta es lo que está en su genoma. Existen alelos cuyas características fenotípicas se manifiestan por encima de otros. Esos alelos son los alelos dominantes. Un alelo, entonces, debería, ser dominante sobre otro tipo, que es el alelo recesivo. Para cada uno de los caracteres, ustedes habrán visto que la cruza entre un individuo con ojos claros, ojos oscuros, siempre se manifiesta más el oscuro, es decir, que es dominante sobre el color de ojos claros. Entonces, ese es un alelo, es decir, la forma de los ojos. ¿Y de dónde viene eso? Viene de un pigmento, que le da las características más oscuras o más claras. Si produce más melanina, el color de los ojos va a ser de color negro, o más oscuro. ¿Y quién produce la melanina? Una proteína. ¿De dónde viene esa proteína? Viene un RNA. ¿De dónde viene ese RNA? De un gen. Un gen que se expresó. Y si ese gen domina sobre el otro, están ubicados en la misma región de los cromosomas homólogos. Entonces, considerando lo que hemos visto de Mendel y la clase anterior, vamos a plantear la teoría cromosómica de la herencia. ¿Qué nos dice cuáles son los postulados de la teoría cromosómica de la herencia? ¿Y para qué nos sirve? Obviamente nos sirve para, nos proporciona las bases físicas para la comprensión de cómo se pueden portan los genes a través de los cromosomas, ¿cierto? ¿Cómo se puede transmitir? Bueno, se puede transmitir a través de la formación de gametos y luego que se pueden fecundar. ¿Cómo se pueden portar, transmitir y segregar los factores genéticos? Es decir, los genes. Bien. ¿Cuáles son los postulados de la teoría cromosómica de la herencia? Los núcleos de todas las células, excepto aquella línea germinal, que sean los gametos, espermatozoides y óvulos, contienen dos juegos de cromosomas homólogos, uno de origen materno y otro de origen paterno. Esto considerando la clase anterior. Ya cuando hablamos de cromosomas homólogos, como cuando habíamos visto el cariotipo. Ahora bien, algo que me había olvidado en la clase anterior de decirles, bueno, habíamos dicho que toda célula somática, cualquier célula de nuestro cuerpo, es diploide, excepto los gametos, que son haploides, tanto los óvulos como los espermatozoides. Entonces, ¿cuál es la dotación cromosómica de un espermatozoide? A ver, ¿alguien me lo puede responder? ¿Cuál es la dotación cromosómica de un espermatozoide? 23 ¿23 qué? cromosomas. Perfecto, 23 cromosomas. 23 cromosomas. Tiene 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma sexual. X o Y en el caso del espermatozoide. Y en el caso de los óvulos, ¿cuál puede ser los posibles? Entonces, en el caso de los espermatozoides, bárbaro, tenemos 22 autosómicos y un cromosoma Y, o 22 autosómicos y un cromosoma X. En el caso de los óvulos, ¿cuál es el posible cariotipo? Vamos a nombrar los cariotipos, pero la dotación cromosómica. ¿Escucho? ¿No son todos los cromosomas con cariotipo X? Perfecto, va a tener 22 cromosomas autosómicos, cualquier óvulo va a tener 22 cromosomas autosómicos más un X, siempre, porque dijimos que la mujer era XX, 22. Entonces, una célula epitelial de una mujer, ¿cuál es el cariotipo? O la dotación cromosómica, vamos a la dotación cromosómica. En el caso de la mujer. Entonces, cualquier célula que no sea una célula, un gameto, tiene una dotación diploide, es decir, 22
pares de cromosomas autosómicos, cada par es un par homólogo, más un par sexual. ¿Está bien? Es decir, el cariotipo serían 22 pares de cromosomas autosómicos más un par sexual, XX o XY, en el caso del hombre o la mujer. ¿Estamos con eso? El cariotipo de una gameta siempre va a ser 23 cromosomas autosómicos más un cromosoma sexual. En total tiene 23 cromosomas. En cambio, una célula somática, es decir, cualquier célula excepto los gametos, tienen 46 cromosomas. ¿Está bien? 23 pares de cromosomas. 22 Profe, pero esos, dentro de esos 46 cromosomas de una célula somática, viene a ser en la mujer, puede ser un X y una Y, o sí siempre dos X. Debe ser Ese X par. en el caso de la mujer. En el caso de la mujer, siempre 22 pares de cromosomas autosómicos y XX. Entonces, es decir, si usted compara su cariotipo con el cariotipo de cualquier célula de su compañera, el cariotipo va a ser igual, porque son mujeres y pertenecen a la misma especie. Ahora, si compara su cariotipo con el cariotipo de un mono, obviamente va a haber un cromosoma, va a haber un par más en el caso del mono. ¿Está bien? Porque son de diferentes especies. Si bien son de igual sexo genómico, las especies son diferentes. ¿Estamos? Profe, y en el caso de las personas que son intersexuales, creo que se denominó así en la clase pasada, Ajá. que por ejemplo tienen sexo femenino y producen hormonas masculinas. En ese caso, ¿cómo es? Ya les voy a mostrar. Ahora viene Bueno, perdón. en herencia ligada al sexo. Muy buena la pregunta. Ya vamos a aclarar todos esos conceptos. Bueno, gracias. Bien. Entonces, primer postulado, todas las células, excepto aquellas de la línea germinal, sean los gametos, contienen dos juegos de cromosomas homólogos. Son diploides. En cambio, los gametos son haploides. Uno de origen materno y otro de origen paterno. Los cromosomas mantienen su individualidad y son genéticamente continuos a lo largo del ciclo vital del organismo. Es decir, los cromosomas dijimos, que son hebras de DNA de hasta de 3 metros, los cuales se van a condensar, que están asociados a histonas, obviamente, en el caso de células eucariotas. Se van a condensar para formar cromosomas en el momento que la célula se tiene que dividir. Pero si la célula está en interfase, los cromosomas no se observan, sino que están como cromatina. Algunas partecitas van a estar más oscuras, como habíamos visto la heterocromatina, y la eucromatina, que es más clara. Y vamos a ver que no por algo están así. La eucromatina, le voy adelantando, se expresa más activamente que la heterocromatina, está más condensada. Cuando más condensada está la cromatina, se llama heterocromatina y no se expresa tanto. Es un adelanto, nada más. El postulado número 3. Los dos juegos de cromosomas homólogos en una célula diploide, es decir, cualquier célula somática, son equivalentes funcionalmente. Cada uno porta un juego de genes similar. Es decir, que el cromosoma 1 materno, 1 paterno, en la misma región tienen la misma dotación génica, es decir, codifican para el color de ojos, para el color de la piel, para si es alto o es bajo, etc. Entonces, en cada uno de los cromosomas homólogos, los juegos son funcionalmente equivalentes, es decir, que codifican son genes, son alelos, en realidad, formas alternativas del mismo gen. El postulado número 4. ¿Está claro eso? O sea, en el cromosoma 10, o en el cromosoma 17, supongamos, el cromosoma 17, hay una región de cromosoma materno que codifica para una enzima X. En el paterno va a estar en la misma región del cromosoma homólogo paterno, vamos a tener el alelo de ese gen. Es decir, que va a codificar para la misma enzima X, pero con alguna variación. El postulado 4. Los homólogos materno y paterno
forman la sinapsis durante la meiosis. Eso es lo que habíamos visto por los telómeros, ¿recuerdan? Se acercaban a la envoltura nuclear y se reconocían los pares homólogos a través de los telómeros. Y se mueven a los polos opuestos del uso de división, del uso mitótico, segregándose por esta razón en células diferentes. Recordemos que es una forma de generación de diversidad, aparte de crossing over, es que cómo se migran esos cromosomas. El par 1 homólogo, materno-paterno, puede ir el materno para un lado, el paterno para el otro lado, y en el par 2 puede ser a la inversa, y una forma de generación de diversidad. Por eso que nosotros no somos idénticos a nuestros padres. Somos una mezcla, justamente por la meiosis. Gran diversidad. Entonces la meiosis, recordemos que tiene una función fundamental en la generación de la diversidad. Y al haber mayor diversidad, se puede adaptar mejor. Aquellos que se adaptan mejor sobreviven y dan descendencia. Pueblan mejor. El postulado 5. Los miembros maternos y paternos de los diferentes pares homólogos se segregan independientemente durante la meiosis. Lo que estábamos diciendo recién. Los miembros maternos y paternos de diferentes pares homólogos se segregan, obviamente que es azaroso. De ahí la gran diversidad de seres humanos. Estamos hablando de la misma especie por ahora. Bien, les quiero adelantar un poquito esto. El genoma se va a transcribir, que es lo que vamos a ir viendo en flujo de información génica, es parecido al cuadrito ese del dogma central. Produce transcriptos, estos transcriptos se van a codificar para proteínas, las proteínas, si son enzimas, van a producir metabolitos. Estos metabolitos pueden tener un rol muy importante en diferentes enfermedades. Estoy hablando acá de fenotipo, que es un fenotipo de enfermedad, pero puede ser cualquier fenotipo. Por ejemplo, el comportamiento de un gusano, si el gusano se dobla de una forma o de otra, si la planta crece más, crece menos, si el hongo produce un sabor diferente en un queso, etcétera. Es decir, las consecuencias fenotípicas son muy importantes en la calidad de un producto, de una cerveza, de un queso, de la calidad de carnes, de algún tipo de ganado. Entonces, todo ello, el fenotipo, es una consecuencia de metabolitos, enzimas, los RNA y un gen que se expresa. Recuerden que los alelos dominantes se expresan sobre los recesivos. Bien. A veces ustedes no van a saber, especialmente en este caso de plantas que son heterocigotas, por ejemplo, plantas, en este caso, ¿qué color tienen estas plantas? Esta planta. Digamos, el color de la semilla. ¿Amarillo o verde? Amarillo. Amarillo, ¿no? Porque dijimos que el alelo dominante es aquel que codifica para una planta que produce semillas de color amarillo. Y en este caso, ¿qué color es? Amarilla también. Amarillo. Bueno, ambas son amarillas, pero ¿cuál es el genotipo? Para saber cuál es el genotipo en este caso, se hace un cruzamiento de prueba. ¿En qué consiste? Consiste en cruzar estas plantas de genotipo desconocido con una planta homocigoto recesivo, con el alelo recesivo, es decir, en este caso una planta verde, verde que solamente se expresaba en homocigosis. Entonces cruzamos estas plantas y dependiendo de la proporción fenotípica, podemos decir si la planta era heterocigota o era homocigota. Recordemos que el alelo dominante se expresa tanto en homocigosis como en heterocigosis. No podemos saber cuál es el genotipo. Entonces para ello se hace este cruzamiento de prueba. Entonces si tenemos una proporción 50% de plantas de color amarillo y 50% de plantas de color con semilla de color amarillo, 50% de plantas que producen semilla de color verde, entonces el genotipo era heterocigoto. Ahora, si tenemos toda la descendencia de color amarillo, quiere decir que la planta era homocigoto dominante. Es una forma de saber cuál es el genotipo de una planta, cuyos aspectos fenotípicos obviamente
son iguales. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Las leyes de Mendel y todas las conclusiones que él sacó no alcanzan para explicar todo cómo se transmiten los caracteres de generación en generación. Para ello hay extensiones. Y eso se debe a que hay interacciones entre genes, interacción intergénica e intragénica. Intergénica es decir, un gen afecta la expresión de otro, ¿sí? entre alelos de genes diferentes. ¿Eh? Entonces, estamos hablando de dos genes que pueden estar ubicados en diferentes partes del cromosoma. ¿Sí? En cambio, la intragénica estamos hablando de entre alelos de un mismo gen, es decir, la forma alternativa del mismo gen, cómo ellos interaccionan. Entonces, la interacción génica puede ser intergénica, entre genes ubicados en diferentes locus, o intragénica, que estamos hablando de genes ubicados en el mismo locus. ¿Sí? Entonces, dentro de la interacción intergénica, tenemos dos tipos de interacciones, epistáticas y no epistáticas. ¿En qué consiste el fenómeno de esto de epistasis? Bien, vamos a ir viendo. La interacción génica. Interacción génica, el fenotipo expresado por un locus es afectado por el producto del otro. Interacción génica, a eso se refiere. Esta interacción génica puede ser intragénica o intergénica. Intragénica, que dijimos que es afectado por dos alelos del mismo locus, tenemos los fenómenos de codominancia, ambos alelos dominan, y la dominancia incompleta, donde tenemos una mezcla de ambos alelos. Ya vamos a ir aclarando esos temas. En la interacción intergénica, habíamos hablado de epistasis. El fenotipo es afectado por dos más alelos de diferentes losis. Es decir, en este caso tenemos los productos metabólicos 1, 2, 3 y 4, son interconvertidos por la acción de estas enzimas que están codificadas obviamente por un gen. Entonces, X grande, sería el dominante, convierte 1 en 2. Ahora, recuerden esta nomenclatura, grande o chiquito, generalmente con la letra más grande simbolizamos el dominante y con la letra chiquita, con la Y chiquita, como por ejemplo sería el recesivo. Vamos a ver en la otra que parece que se va a poder explicar mejor. Bueno, la epistasis, dijimos que es una forma de interacción intergénica. La epistasis es una forma de interacción génica que consiste en que un gen oculta o enmascara la expresión fenotípica del otro gen. No se producen nuevos fenotipos por este tipo de interacción. Es un concepto importante. Entonces, ¿qué consiste? Bien, la epistasis es un tipo de interacción intergénica, como dijimos, donde el fenotipo de un alelo es enmascarado por el efecto del otro. Entonces aquí podemos distinguir dos tipos de genes. El alelo enmascarado es el gen hipostático. Y el que enmascara, el alelo que enmascara es el gen epistático. Entonces tenemos genes epistáticos, en el caso del I y Z, y el gen hipostático. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, este producto 2, no importa que esté en el X que sea dominante o recesivo, que tenga o no tenga actividad, lo mismo se va a expresar los productos 3 y 4. Es decir, estos son los genes epistáticos, que enmascaran a este gen, que es el gen hipostático. Esto, en realidad, lo que nosotros vemos aquí como un gen, en realidad es una enzima codificada por un gen que va a catalizar esta etapa de la reacción. Luego, esta etapa para producir el producto 3 a partir del producto 2, está catalizado por una enzima codificada por un gen I, o Z, en este caso. Entonces tenemos el concepto de genes hipostáticos y epistáticos. Entonces los genes epistáticos enmascaran a otros genes, que son los genes hipostáticos, que son, en este caso, el X, el gen enmascarado. Acá tenemos un ejemplito más, epistático versus
epistático versus hipostático. Los alelos que enmascaran el efecto son denominados epistáticos, lo dijimos anteriormente. Bien. Es el fenómeno de epistasis. Ahora, ¿a qué llamamos genes ligados? Los genes ligados, dice, los genes no ligados se distribuyen de forma independiente, es decir, no están ligados, ¿por qué? Porque están en diferentes cromosomas. O a veces pueden estar en el mismo cromosoma, pero a partir del fenómeno de recombinación pueden segregarse de una forma diferente. Entonces, los genes no ligados se distribuyen de forma independiente. ¿Por qué? Porque están en cromosomas diferentes. Los genes ligados se transmiten juntos en ausencia de sobrecruzamiento. Es decir, cuando no hay, eso es lo que les quería decir recién, si no hay entrecruzamiento, los genes ligados se transmiten juntos. Por ejemplo, BA, se transmiten de forma independiente al formarse los gametos. Son genes ligados, entonces, podemos considerar que dos genes están ligados cuando están en el mismo cromosoma. La forma más fácil. Ahora, pueden, si hay sobrecruzamiento, esos genes ligados pueden no transmitirse juntos. Por ejemplo, en este caso, que hubo sobrecruzamiento, los genes podrían ir, digamos, no ir juntos, es decir, no están ligados. Entonces, dos genes están ligados siempre y cuando estén en el mismo cromosoma y no haya sobrecruzamiento. Esos son genes ligados. Bien, habíamos visto sobre interacción génica. Intergénica habíamos hablado de epistasis. En la interacción intragénica, estamos hablando de las formas alternativas del mismo gen en dos cromosomas, por ejemplo. Veamos. Ahí tenemos los fenómenos de dominancia, recesividad, dominancia incompleta, codominancia, alelos múltiples y alelos letales. Entonces, en este experimento de dominancia, donde teníamos un alelo que dominaba sobre el otro, dijimos que el 100% de la descendencia tenía un genotipo heterocigoto y correspondía y lo que se expresaba era el alelo dominante. En este caso, amarillo. Se habla de dominancia cuando se analizan genes del mismo locus. En este caso, el locus es el que codifica para el color de la semilla. Amarillo o verde. Pero hay algunos casos que en el mismo locus tenemos para varios aspectos fenotípicos. Un organismo heterocigoto puede tener hasta 2 alelos diferentes por locus en su genoma. Sin embargo, en la naturaleza normalmente existen más de 2 alelos diferentes. En este caso se dice que el locus tiene alelos múltiples. Y este en el caso de los grupos sanguíneos. El grupo A, grupo B o grupo 0. Recordemos, una célula, un glóbulo rojo, es el grupo A siempre y cuando se exprese el antígeno A. ¿Qué es el antígeno A? Es una glicoproteína. ¿Quién sintetiza esa glicoproteína? Son enzimas. ¿Quién codifica esa enzima? Un gen. ¿Estamos? En el caso del alelo del grupo B. Grupo B son células que tienen el antígeno B en la superficie del glóbulo rojo. Por eso le dicen, usted grupo sanguíneo A o B o 0. En el caso del grupo B, hay enzimas que sintetizan esa glicoproteína en la superficie de los glóbulos rojos. Esa enzima viene de un gen. Y es la forma alternativa al alelo A. Y el grupo 0 es cuando esa enzima no tiene actividad. Es decir, que ¿en qué se diferencian los antígenos de grupo A, B y 0? Es en el tipo de glicoproteína. ¿Quién sintetiza la glicoproteína? Son enzimas, que son proteínas, y vienen de un gen que se expresa. Entonces aquí tenemos un heterocigoto de grupo A, heterocigoto de grupo B. Al formarse los gametos, machos o hembras, vamos a tener esta combinación. Haciendo el diagrama de Panet, vamos a tener que la cruza entre 2 individuos de grupo A y otro de grupo B, heterocigoto, va a producir un 25% de individuos de grupo AB
A, B y 0. Y fíjense, el A, B son codominantes. Codomina, es decir, ambos se expresan. Antígeno A, B. Es decir, que tanto la enzima que va a sintetizar el antígeno A, que es una glicoproteína, como así también la enzima que va a sintetizar la glicoproteína del grupo B, están iguales. O sea, están en el mismo locus. Entonces, en el caso del grupo 0, ¿no?, vamos a tener un 25% de posibilidad de que los hijos sean de grupo 0. Y fíjense los genotipos. Se expresa, estos dos que son dominantes se expresan tanto en homocigosis como en heterocigosis. Siempre recuerden que el alelo dominante se expresa sobre el recesivo. ¿Cómo andamos hasta ahí, chicos? Bien, profe, todo bien. Pensaba que se me... Por ahí me da la sensación de que ahí ponen en el chat Ina bien perfecto y Enzo bien profe. Por ahí me da la sensación de que siempre se habla de que los hijos tienen el grupo sanguíneo del padre, no tanto de la madre. ¿Eso No. es erróneo? No, es erróneo, porque el grupo sanguíneo no está en los cromosomas sexuales. Ya vamos a ver que Bien. la herencia puede ser autosómica si los genes están en los cromosomas autosómicos. ¿Está bien? Si un gen está en cromosomas autosómicos, es herencia autosómica. Si los genes están en los cromosomas sexuales, puede ser herencia ligada al cromosoma X o herencia ligada al cromosoma X. Eso vamos a ir en lo que viene. Bien, Bien, gracias. entonces, está claro el fenómeno de codominancia, es decir, ambos se expresan. En cambio, acá tienen el ejemplo, que ustedes tienen los diferentes grupos sanguíneos, el genotipo que tiene, el antígeno que tiene en la superficie de los glóbulos rojos, el anticuerpo que sirve para reconocerlo. Se le agrega una gota de una solución de anticuerpo y si genera estos grumitos, es decir, que es positivo, que hay aglutinación, es decir, que tienen el antígeno. Después, si quieren, lo aclaramos bien. Es más para bioquímico, pero en realidad lo que quiero que quede claro aquí es que en un individuo es el grupo A, siempre y cuando sus glóbulos rojos tengan en la superficie el antígeno, la glicoproteína, que es el antígeno A. ¿Y de dónde viene esa glicoproteína? ¿Quién la sintetiza? Una enzima. ¿De dónde viene esa enzima? Viene del DNA, que se expresó. Se expresó la enzima, se sintetizó la glicoproteína. ¿No? Y fíjense aquí. Tenemos dos individuos. De grupo, ¿qué grupo tendría este individuo, el papá? ¿Qué grupo sería este? A ver. AB, perfecto. Codominante. Porque son codominantes, ¿cierto? Ujú. Perfecto. Y en este caso, ¿cuál sería el fenotipo de la madre? ¿Qué grupo sanguíneo? A. Grupo A, perfecto. Entonces, al formarse los gametos, vamos a tener los gametos masculinos, los gametos femeninos, gametos masculinos, y tenemos las combinaciones. Tenemos A0, AB y B0. ¿Qué grupo sanguíneo sería este, en este caso? ¿Qué grupo B. sanguíneo? B. Y fíjense ustedes, chicos, que dijimos que los óvulos siempre tenían 22 autosomas y un X, ¿cierto? Los óvulos. 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma X. Los óvulos. Los espermatozoides podían tener 22 cromosomas autosómicos, un X y un Y. ¿Está bien? Al combinar, fíjense, vamos a tener X, X. Vamos al diagrama de Panet. X, X. La combinación de este espermatozoide con este óvulo. Acá vamos a tener X, Y
y acá va a tener X, Y. Entonces, fíjense, nuestra especie está dada como para que haya igual número de hombres que de mujeres. ¿Vieron qué interesante? ¿Mm? Tenemos el 50%, hay un 50% de probabilidad de que la descendencia en el ser humano sea hombre o sea mujer. A eso es lo que voy. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. ¿Mm? Sí, Entonces, digamos, nuestra especie está dada para que haya igual proporción de hombres que de mujeres. ¿Mm? Bien, eso era codominancia. Había dos alelos que dominaban. ¿Mm? Si estaban los dos, eran los dos. En cambio, en dominancia incompleta se da cuando la cruza entre dos genotipos da, entre dos fenotipos diferentes, da un fenotipo intermedio. Es decir, cruzamos plantas que producen de color, flores de color rojo con plantas que producen flores de color blanco, nos va a dar un fenotipo intermedio. Ah, qué bárbaro, ¿no? Entonces, en este caso se llama dominancia incompleta porque no, ambos se expresan, en realidad. Ni uno ni el otro. Profe, Sí, diga. una consulta. En vez de que la flor sea rosa, ¿puede ser que sea de dos colores, es decir, rojo y alguna parte blanca, o es sí o sí rosa? Es una mezcla completa. Sí, bueno, este en el caso de las flores, pero hay otros casos en los cuales ustedes van más allá, vamos a ver que puede haber partes de una semilla, por ejemplo, en el maíz, tengo un ejemplo más allá, que va a ser de diferentes colores. Pero eso va a depender en el momento del desarrollo, desarrollo de la planta que se produce. En este caso, la floración puede ser que ocurre en algún momento. Sí, diga. Profe, ¿no es ese el caso de las personas que tienen un ojo de cada color? Ah, ya vamos a ver. Ah, usted dice el negrito de ojos El claros. el que dice, el que dice la Gaby, como que si la planta estuviese roja y también manchada con blanco, también podría ser de lo mismo de las personas que tienen un ojo del color del ojo del padre y el otro de la madre, cosas así. Sí, vamos a ver. Profe, ahí Enzo pregunta por el chat si en los gatos pasa eso. Ahí vamos, ya llegamos. Ya se nos adelantó Enzo. Ya vamos a ver que es un fenómeno que se da sobre todo en hembras. Ya vamos a ver. Bien. Cuando cruzamos estas dos plantitas, vamos a tener los genotipos. Hagan después el diagrama de Panet para que vean que le da esta proporción fenotípica, en la cual aparece nuevamente la generación F2, en la filial 2, tenemos la generación parental, la primera generación, la segunda generación, y aparecen nuevamente los fenotipos parentales, el rojo y el amarillo. Justamente cuando ustedes hagan el diagrama de Panet para este cruce, van a observar que va a aparecer un R1, R1, que es esta, R2, R2, que es esta, y R1, R2, que serían estas. Lo mismo que se cruzan con una planta blanca, la rosa con una blanca, va a aparecer 50% de codominancia, de dominancia incompleta, perdón, y el fenotipo de esta planta que produce flores de color blanco. Hagan después el ejercicio ese del diagrama de Panet, como para que se diviertan. Acá tienen otro ejemplo de dominancia incompleta. Blanco-rojo, aparecen las rosadas, la formación de gametos y cómo es que se observan. R1, R1, que serían los rojos, R2, R2, R1, R2, dominancia incompleta para ambos. Sería 50% van a ser de color rosa, 25% rojo y un 25% blanco. Tenemos ahí el fenotipo intermedio, que sería por dominancia incompleta. Bien. Genes letales. Bueno, son genes letales aquellos que son importantes durante el desarrollo embrionario de un individuo.
Hablo de individuos porque les puedo hablar de plantas, de gusanos, de animales. ¿Ah? La presencia en el genotipo bloquea o dificulta el desarrollo normal, el desarrollo embrionario se refiere, en el individuo, produciendo la muerte antes de la madurez, incluso antes del nacimiento. ¿Mm? Estos alelos, los genes letales pueden ser letales dominantes o recesivos. ¿Mm? También, siempre hay un alelo que es dominante y otro recesivo. ¿Eh? Los genes dominantes con efecto letal recesivo. ¿Mm? Tenés corresividad en homocigosis, no, bueno. Vamos a ver en qué consisten estos genes letales. Entonces, acá tenemos un ejemplo. El gen agouti es responsable del patrón de color de pelaje de los mamíferos. Hay muchos experimentos hechos en ratón. ¿Mm? Los ratones con el alelo A, ¿mm?, tienen el pelo negro de patrón agouti. ¿Mm? Los ratones heterocigotos para el alelo AI tienen un pelaje amarillo. Son estos. ¿Mm? Los heterocigotos para el alelo AI. Con tendencia a obesidad, diabetes y también propenso a formar tumores. Es interesante porque son organismos modelos como para hacer estudios en obesidad, diabetes y también en la generación de tumores. El gen AI es letal en homocigosis. Es decir, que cuando nosotros hacemos el diagrama de Panet para estos dos genotipos, que son ratones que tienen el pelaje de color amarillo y muy propensos a enfermedades metabólicas, vamos a tener estas combinaciones, el genotipo AI, AI, y recordemos que este genotipo, este alelo AI es dominante, por lo tanto en este caso va a ser el color amarillo, el pelaje, y en este caso A va a ser el color marrón, el pelaje de los animales. Y, sin embargo, cuando está en homocigosis el alelo AI, los animales no nacen, se mueren durante el desarrollo embrionario. Por eso dice que ese gen es un gen letal. ¿Ah? Que cuando está en homocigosis, a veces hay algunos genes letales que son dominantes. Entonces, si es dominante, la mayor parte, digamos, solamente un 25% tendríamos de animales vivos, que nacen vivos. Entonces, el gen letal es un gen que en realidad es esencial para el desarrollo embrionario de estos animalitos. Entonces, ahí tenemos ratón agouti, ratón amarillo, y en este caso, en homocigosis, es un gen letal, el gen agouti. Y ahí tienen las características fenotípicas, son amarillos o son de color oscuro. Otro concepto importante son los conceptos de expresividad y penetrabilidad. Ya vamos a ir viendo eso. El grado de expresividad variable en el carácter de la piel manchada en perros. Fíjense, la expresividad es variable y estamos hablando del color de pelaje del perro. La expresividad puede verse muchas veces modificada por causas externas al individuo. O sea, siempre el medio ambiente juega un rol importante. E internas, interacciones génicas también pueden llevar en este caso, por ejemplo, la polidactilia, fíjense el número de dedos, en el caso del ser humano. Pero en todos los animales hay fenómenos que tienen su base genética. Entonces recordemos que el fenotipo está determinado por el genotipo y también por el ambiente. Entonces el ambiente tiene muchísimo que ver con el fenotipo que haya. Dos individuos pueden tener el mismo genotipo, pero debido al ambiente manifestar su fenotipo de una forma diferente. Entonces por eso el fenotipo es igual a el ambiente más el genotipo. Y esto se debe sobre todo a un tipo de cambio que nosotros vamos a ir viendo en las clases que vienen, que se llaman cambios epigenéticos. La epigenética puede hacer que genes se expresen más o se expresen menos. La epigenética es muy dependiente de factores ambientales. Cuando hablamos de factores ambientales estamos hablando de la dieta, de los fármacos, de diferentes factores. Es decir, que si ustedes tienen un reactor en el cual tienen levaduras y tienen con alto contenido en, qué sé yo, colina, por ejemplo, algunos genes en
en las levaduras se van a expresar de forma diferente y el sabor de la cerveza o de los quesos o lo que sea va a ser diferente. ¿Por qué? Porque hay una enzima que está produciendo algún metabolito que le va a dar unas características organolépticas diferentes al producto. Bien, entonces acá hay dos conceptos importantes, la penetrancia y la expresividad. La penetrancia es el porcentaje de individuos con un genotipo determinado que muestran el fenotipo esperado. En este caso estamos hablando de porcentaje de individuos, estamos hablando a nivel población. Mientras que la expresividad describe el grado o la intensidad en la que se expresa el genotipo determinado en un individuo. En un individuo describe el grado o la intensidad con la que se expresa un genotipo determinado en un individuo. Entonces, la expresividad estamos hablando de individuo y penetrancia estamos hablando de población. Porcentaje de individuos que tienen un genotipo determinado que muestra un fenotipo esperado. Concepto de penetrancia y expresividad. Acá tienen un ejemplito. Penetrancia, el porcentaje de individuos con un genotipo específico que expresa el fenotipo esperado. Esto que ustedes ven aquí es lo que se llama un árbol genealógico. Tenemos la generación 1, la segunda generación, la tercera generación, cuarta generación. Tenemos papá, mamá. Que en la primera generación están vinculados, ¿sí? Esposo, esposa, dan descendencia, esta barra vertical, tiene 2 hijas han tenido, las cuales se han casado en la segunda generación con este hombre y con este hombre. Fíjense que siempre va de uno, va en números, desde izquierda a derecha. Padre, madre, aquí en la segunda generación empezamos siempre por, en este caso el hombre, 1, 2, 3, 4, individuo 2 de la generación 2, individuo 3 de la generación 3 o individuo 4 de la generación 3. Entonces tenemos que este matrimonio tuvo 2 hijas, las cuales se casaron en este caso, con este individuo, que tuvo un hijo y una hija. Esta hija se casó en la otra generación con este hombre y tuvieron 3 hijos. 2 hijos y una hija. Es un árbol genealógico. Y tenemos aquí la penetrancia, el porcentaje, que es el porcentaje de individuos con el tipo específico. Estábamos hablando de población. Y la expresividad es el grado en el cual se expresa el rasgo esperado. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de retinoblastoma, que es un cáncer de retina. Es de tipo hereditario, es una enfermedad autosómica, es decir, que el gen está en algún cromosoma autosómico dominante causado por mutación de una proteína supresora de tumores, que es la RB o de retinoblastoma, que está codificado por este gen. Cuando nosotros hablemos de genes, un gen RB1, siempre que hablemos de genes, recuerden siempre en minúscula, R chiquita, B chiquita, minúscula, 1, RB1. Generalmente esta notación en mayúscula se la da para la proteína, mientras que si un gen normalmente se lo escribe como en minúsculas y en itálica, es decir, en cursiva. Recuerden ese concepto. Y creo que hay una preguntita por ahí en la guía. Entonces, en este caso, este retinoblastoma tiene una penetrancia del 80% y 95%, y la expresividad es variable. Es decir, en el individuo varía mucho, pero en la población, al ser dominante, tiene una penetrancia entre el 80 al 95%. ¿no? Es decir, que en este caso tenemos esta mamá que estaba afectada con retinoblastoma, esta hija lo tiene, y así acá al hijo. Entonces vemos que afecta tanto al hombre como a la mujer, por lo tanto, no podía estar en algún cromosoma sexual. Ya vamos a ver diferentes patrones de herencia. En el árbol genealógico, como les había dicho, tenemos hombre con el cuadrado, mujer. Al hablar de hombre, mujer, en este caso, podemos estar hablando de ratones. Un ratón macho y ratón hembra.
Y a ustedes les va a ser útil esto del árbol genealógico para hacer un trazamiento durante la producción de descendencia en sus ratones, si algún ratón que expresa algún rasgo en particular. Por ejemplo, que sean ratones que qué sé yo, que expresen alguna proteína en particular, o que sean ratones knockout, o alguna proteína humana que expresen ellos. Entonces, esto les sirve tanto para humanos, para poblaciones de humanos, o también para, en el caso de ratones. Vamos a hablar de hombre y mujer, pero puede ser macho o hembra. Bien, tenemos un matrimonio consanguíneo, es decir, que pueden ser ratones de la misma camada, entre hermanos, que eh, que se llevan a cruce. En este caso tenemos los padres relacionados, descendencia, hijo, hija. Acá tenemos los gemelos dicigotos, es decir, donde dos óvulos fueron fecundados por dos espermatozoides diferentes. Son los mellizos. Ahora, si estamos hablando de gemelos monocigóticos, es el mismo espermatozoide que fecundó un óvulo y hubo división del óvulo, del cigoto, por eso son gemelos monocigóticos, es decir, son gemelos idénticos, son los gemelos. En cambio, los gemelos disigóticos serían los mellizos, que le llamamos, que pueden ser diferentes entre sí. En cambio, los gemelos monocigóticos, los gemelos monocigóticos, son genéticamente idénticos. Pero, si esos gemelos uno los lleva, uno a China y otro a Estados Unidos, la alimentación es diferente en ambos casos. Las drogas que usan son diferentes, el clima es diferente, la situación es diferente, por lo tanto, fenotípicamente pueden variar, pero genotípicamente, es decir, el genoma, va a ser igual en ambos, pero el epigenoma, es decir, lo que afecta el ambiente, va a ser diferente. Ya vamos a ir más cuando veamos regulación de la expresión génica en eucariotas. Si nosotros andamos buscando algún carácter en particular, individuos afectados, uno puede decir tuvo 4 machos y 2 hembras, para simplificar, si uno quiere ponerle un número interno, para decir cuántos machos, cuántas hembras tuvo. Transmisión de un carácter recesivo, en este caso sería un portador de algo. Que hubo aborto, que murió el animal antes del nacimiento, que eso nos puede dar una idea de un gen letal. El propósito, algunos de los, en el caso de poblaciones de humanos, el propósito es la persona que estamos estudiando, la que llegó para pedir un consejo genético. Esto se da sobre todo para saber, no sé, mi tío tuvo un hijo o una hija con un defecto genético, ¿no? Bueno, ahí el defecto genético, vamos a hacer distinciones que son errores hereditarios, ¿no? Que podemos hablar de teratogénesis y podemos hablar de una enfermedad hereditaria. Profe, Sí, Bianca pregunta en el chat, profe, ¿qué sería el de heterocigotos para caracteres recesivos? ¿Qué sería el de heterocigotos para caracteres recesivos? Pregunta. A heterocigoto para carácter recesivo. ¿A dónde lo vio? Creo que es la parte en la que está la mitad marcado del cuadrado o del círculo. Ahí es. Perfecto, gracias. Ahí tenemos, por ejemplo, una A y una A chiquita, para un carácter en particular. Es decir, que es heterocigoto para un carácter en particular. Recuerden que el color de ojo está determinado por un alelo, ¿cierto? Ese alelo, las formas alternativas del mismo gen, es el alelo. Y tenemos para color oscuro, color claro. Color oscuro, color claro. Ojos. En el caso de la mujer o en el caso del hombre. En este caso vamos a tener fenotípicamente, obviamente, fenotípicamente se va a expresar aquí el alelo dominante, siempre.
pero está en heterocigosis. Sabemos a través de las cruzas de que es un heterocigoto. Actualmente lo que se hace en estos casos, se hace una secuenciación para ver si hay algún cambio en el genoma. Esto va muy bien en técnicas de biología molecular. Pero quiere decir algún rasgo en particular. Color de ojos, si es alto, si es bajo, etc. ¿Estamos? Sí, dice gracias, profe. Bueno, de nada. Bien, y acá tenemos un árbol genealógico, como dijimos, generación 1, generación 2. Y bueno, ¿quién me está mirando los chats por ahí? Yo, profe Flor. ¿Quién? No, Flor, gracias, Flor. De Muy nada. amable, muy amable. Bueno, entonces, porque yo no los puedo ver porque tengo la pantalla completa. Entonces, la generación 1, la generación 2, la 3 y la 4. Tenemos, en cada una de las generaciones tenemos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay unos que ya han muerto, han muerto los abuelos, pero estamos estudiando algún individuo en particular. No lo veo aquí como propósito, que normalmente se simboliza con una flechita. Entonces tenemos que este matrimonio tuvo 3 hijos, 2 hijos y una hija. Parece se casaron, esta no se casó. Aquí se casaron entre primos, fíjense, matrimonio consanguíneo o la cruza consanguíneo de los bichitos que tengan ustedes. Acá tenemos un individuo de sexo no especificado, se sabe que tuvo un hijo, pero no sabe ni quién es el padre. Acá hay un aborto espontáneo. Acá tenemos el individuo que está afectado. Este individuo afectado dice, bueno, ¿de dónde viene esta enfermedad? ¿De qué tipo de transmisión? ¿Cómo se transmite de generación en generación este carácter que yo tengo? Por ejemplo, alguna enfermedad genética en particular, lo que se va a un árbol genealógico para poder ver cuál es la forma de herencia y si hay posibilidades de que mi hijo pueda tener una enfermedad como esta. Y siempre, fíjense, los números de individuos se cuentan de izquierda hacia derecha. Fíjense, acá tenemos gemelos idénticos. Generalmente los gemelos idénticos generalmente son del mismo sexo. Mellizos disigóticos, que acá puede ser hombre y mujer. Bien. Creo que hemos llegado al final de esta parte. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto los experimentos de Mendel. ¿Por qué son importantes? Porque ustedes van a trabajar con diferentes organismos para generar algún bien, algún servicio, o ya sea alguna levadura o algún tipo de gusano para que incorpore algún nutriente al suelo, etc. Plantas que generan diferentes aspectos fenotípicos. Entonces ustedes van a tener que tener idea de cómo se transmiten los caracteres de generación en generación. Cuando llegamos a biología molecular, a ingeniería genética, vamos a ver que estos experimentos de Mendel pueden ser explicados desde el punto de vista molecular. Así es que tanto para diferentes tipos de organismos que ustedes se imaginen. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahora de lo que han visto? Imagino que un montón. Sí, profe, pasa que es muy amplio el tema. Es como que emociona mucho también. No, es muy emocionante en el sentido que van a ver ustedes que es una de las materias más importantes que ustedes tienen en su carrera. ¿Por qué? Porque después tienen la biotecnología animal, la biotecnología vegetal y la microbiana. Y a partir de ahí ustedes van a poder ver o poder explicar desde un punto de vista molecular algunas observaciones en los fenotipos de los organismos que ustedes estén estudiando. Sí, profe, ahora tenemos solo animal, vegetal y ambiental, creo, si no me equivoco. La microbiana creo que la sacaron del plan, me parece. Sí, yo creo que yo estuve en la formación de la carrera
en el comité que creó la carrera. Y la microbiana, para este sentido, van a ver ustedes que es muy importante, porque las bacterias se reproducen cada cuántos minutos, el ciclo celular. 30 dijo, Cada 20 25. Cada 20 minutos. Ah. Entonces, en una hora ya tienen 3 generaciones de bacterias. Es decir, que se ha triplicado la población. O sea, a exponente 3. Se ha triplicado. Entonces, para hacer estudios de tipo genético, para producir, van a ver ustedes cuando hagan el práctico con Arturo, van a producir proteínas recombinantes en bacterias. Por lo tanto, deben saber la producción de algo en bacterias. Casi todas las proteínas, ya sea para investigación o para clínica, se producen en bacterias, porque las bacterias se reproducen muy rápido, y aparte que es más barato que tener un animal. Creo que yo tengo información para ahí como para hacer la distinción. Y si ustedes quieren producir una glicoproteína, obviamente no lo van a hacer en bacterias, lo van a tener que hacer en una célula eucariota, porque las glicoproteínas que requieren. ¿Qué organela es importante para producir glicoproteínas? Biología celular. ¿Dónde se producen las glicoproteínas? Uy, ¿cómo los agarré débil, Sí. En el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi. Entonces, necesita el aparato de Golgi que le ponen sellito a la proteína. Ese sellito son glicoproteínas para mandarla a algún lugar. Vamos a ir profundizando más. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No les quiero quitar más tiempo. A ver, en el chat. Sí, en el chat, justamente. Eso le iba a decir. Que Bianca había preguntado bastante cómo eran los TP. Que nos hable un poco de la temática de los trabajos prácticos. Ah, bien. Bueno, Leo, ¿está por ahí? Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, profe. Hola, hola. Sí, profe. Bueno, los trabajos prácticos, la idea es la siguiente, de que previamente ustedes trabajen en teoría la temática y después se desarrollan los trabajos prácticos. Van a haber trabajos prácticos que van a ser solamente como de una guía, ¿sí? Donde va a haber, digamos, una introducción teórica y después van a tener que resolver problemas. Y después van a haber otros que van a estar combinados con bioinformática, ¿sí? Que lo de bioinformática, bueno, ya vamos a ver cómo lo resolvemos, porque eso implica tener una buena conexión a internet y hacerlo en paralelo a los prácticos, ¿sí? Pero esa más o menos es la idea. ¿Tienen cuestionario en los trabajos prácticos, Leo, los chicos? Mirá, como son varios docentes los que van a dar el trabajo práctico, hay un par que no sé cómo lo van a hacer. En cuanto a los que yo voy a trabajar, no, ¿sí? Ya lo voy a averiguar, pero la verdad que no sé esa información, ¿sí? Ya lo voy a averiguar, le voy a preguntar, pero de mi parte no tomo, digamos, ningún tipo de cuestionario, nada, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Hay una guía de trabajos prácticos que va a ir incorporada en cada uno de la clase que corresponden. Si ustedes ven el cronograma, debe decir biología molecular, ingeniería genética 2020, número tanto, y ahí va a estar cargada la guía de trabajos prácticos, o alguna presentación que los jefes de trabajos prácticos puedan dar. Los exámenes, los parciales normalmente son teórico-prácticos. No es nada sacado teórico del libro, nada por el estilo. Es más que todo integración para que les sirva para ustedes, en realidad. Porque ahora toda la información está en la web. Bueno, y en cuanto al práctico de mañana, lo va a dar Pilar Ferraris,
bueno, hemos estado charlando para ver si iba a cambiar la modalidad o algo, pero por ahora no, lo mantiene así. Así que ella me dijo que iba a estar comunicándose con ustedes. En caso de que no lo haya hecho, bueno, avísenme que yo les hago el contacto, ¿sí? Leo, Sí. Pilar me informó ayer que ella va a colocar la guía de trabajos prácticos del práctico que viene, que lo va a colocar nada más. Entonces yo aprovecho mañana a las 10 para continuar con este tema, que es la segunda parte de genética mendeliana, y ella va a retomar la semana que viene para que darle tiempo a los chicos para que puedan ir haciendo el trabajo práctico y después van a ir discutiendo pregunta por pregunta. Ah, bien, bien, bien. Eso era más o menos lo que habíamos charlado. Sí, sí, sí. Sí, la idea era la siguiente, es darle el práctico con anticipación, que ustedes lo puedan, digamos, estudiar, y si hay cuestionarios o hay algún tipo de ejercicios que ustedes puedan realizar esa actividad, y el día del práctico juntarse para, digamos, redondear o salvar dudas del práctico, ¿sí? Así que el práctico de mañana, en realidad, la clase